próxima vez traigo mi camioneta. Yeah. What? Next time we'll bring my station wagon. Puedo describir perfectamente el estado actual de la camioneta familiar americana utilizando una sola palabra, y esa palabra es muerta. Sé que suena durísimo, que parece una sentencia demasiado cruel, pero hagamos un ejercicio rápido de sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que tú, personalmente, viste una camioneta familiar completamente nueva, de fabricación estadounidense, expuesta en el showroom de un concesionario? Lo más probable es que, si alguna vez ocurrió, la experiencia no fue especialmente memorable, o directamente sucedió hace más de una década entera. Mejor dicho, la verdad es que ocurrió hace casi 3 décadas, porque el punto final definitivo se puso en 1996, cuando tanto el Chevrolet Caprice Wagon como el Buick Roadmaster, que eran los últimos vehículos familiares de tamaño completo producidos en Estados Unidos, fueron discontinuados de manera oficial. Como siempre, tengo que reconocer que mi audiencia es la que realmente me mantiene al día con estas cosas. Últimamente he estado recibiendo una cantidad impresionante de peticiones, mensajes y comentarios pidiéndome específicamente que haga un video dedicado íntegramente a la camioneta familiar. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con cada una de esas peticiones. Esta es una de esas historias que simplemente necesita ser contada, porque estamos hablando de un tipo de vehículo que fue capaz de transportar a generaciones enteras de familias suburbanas no solo a los campos de béisbol los fines de semana, sino también a reuniones de Boy Scouts, a obras de teatro del colegio, a clases de música y a absolutamente cualquier actividad que se te ocurra. La camioneta familiar es, sin lugar a dudas y sin ningún tipo de discusión posible, uno de los tipos de vehículos más exitosos y más icónicos que ha existido en toda la historia de la industria automotriz de Estados Unidos. Y para que veas que no estoy exagerando ni un ápice, aquí va una prueba irrefutable. Antes de continuar, suscríbete para más videos. En el año 1976, cuando las ventas totales de vehículos en Estados Unidos alcanzaron la cifra de 9.722.212 unidades, lo que representaba prácticamente el 10% de absolutamente todos los vehículos que se vendieron en el país en ese año, los compradores estadounidenses tenían a su disposición nada más y nada menos que 62 modelos diferentes de camionetas familiares. ¿Te acabo de dejar completamente boquiabierto? Porque deberías estarlo. A modo de comparación directa, hoy en día no existen ni de lejos esa cantidad de modelos distintos de SUV disponibles en todo el mercado combinado, y eso que todos sabemos perfectamente lo extremadamente populares que son los SUV en la actualidad. Todos, absolutamente todos, recordamos cuál fue la última vez que hicimos un viaje familiar largo dentro de una camioneta. Y supongo que, para la inmensa mayoría de ustedes, ese recuerdo incluye inevitablemente paneles laterales de madera, o imitación de madera, una radio que solo captaba emisoras AM y FM, y esas peleas épicas entre hermanos por decidir quién se iba a sentar en la tercera fila, esa tercera fila mágica que miraba hacia atrás y desde donde podías hacer muecas, gestos y burlas a todos los autos que venían siguiéndote por la carretera. Si eres más o menos de mi generación, en ese momento no tenías ni la más mínima idea de que esas camionetas estaban en serios problemas. Para nosotros, en ese entonces, las camionetas familiares parecían tan permanentes, tan inamovibles, tan parte del paisaje americano como el propio béisbol o el pastel de manzana recién horneado. Entonces, ¿qué demonios pasó exactamente? ¿Cómo es posible que en solo 20 años hayamos pasado de tener 62 modelos diferentes disponibles en el mercado a literalmente 0 camionetas familiares fabricadas en Estados Unidos? Bueno, esa es precisamente la pregunta que vinimos a responder hoy, y vamos a hacerlo desde el principio hasta el final. La historia de la camioneta familiar comienza en un Estados Unidos completamente diferente al que conocemos hoy. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, una época en la que la enorme mayoría de la gente todavía viajaba principalmente en tren. Y de ahí, precisamente, viene el nombre Station Wagon. Estos vehículos eran literalmente los vagones que daban servicio a las estaciones de tren. Al principio, estos primeros modelos se conocían con el nombre de Depot Hack, porque su función principal era hacer las veces de taxi en las terminales de tren, recogiendo pasajeros y equipaje.
Déjame pintarte una imagen muy clara de cómo eran estos primeros vehículos. Imagínate que acabas de bajar de un tren en el año 1910 cargando una verdadera montaña de maletas, baúles y paquetes. No existen Uber, no existen los taxis modernos tal como los conocemos hoy en día. Lo único que necesitas desesperadamente es algo que sea capaz de transportarte a ti, a tu familia y a absolutamente todas tus pertenencias desde la estación de tren hasta tu destino final, sea cual sea. Ahí es donde entraba en escena el Depot Hack, básicamente un camión modificado con bancos para los pasajeros y un área grande de carga para el equipaje. Y el primer gran salto tecnológico, como casi siempre en la historia del automóvil americano, vino de la mano de Henry Ford, porque claro, ¿quién más? En 1910 Ford empezó a vender chasis desnudos del Model T por solo $700 a cientos de fabricantes independientes que luego construían encima carrocerías completamente de madera hechas a medida. Ford no fabricaba directamente las camionetas familiares, lo único que hacía era suministrar las piezas mecánicas. Eran pequeñas empresas locales repartidas por todo el país las que construían esas carrocerías de madera personalizadas. De hecho, en 1909 existían 551 fabricantes de automóviles diferentes solo en Estados Unidos. ¿Te lo puedes imaginar? Hoy en día apenas tenemos 3 grandes fabricantes nacionales. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La transformación definitiva del Depot Hack en lo que hoy reconocemos como Station Wagon ocurrió en algún momento entre 1923 y 1929. Nadie sabe exactamente la fecha precisa, pero para cuando en 1929 se presentó la primera camioneta familiar oficial de uno de los 3 grandes fabricantes estadounidenses, la Ford Model A Station Wagon, el término Station Wagon ya se había consolidado por completo. El verdadero punto de inflexión tecnológico llegó en 1935. Ese año Chevrolet hizo algo que nadie había intentado antes. Construir una camioneta familiar con carrocería completamente de acero, eliminando prácticamente toda la madera estructural. El problema fue que, al principio, este cambio no tuvo éxito inmediato. A la gente le encantaba la madera real, les hacía sentir que estaban comprando algo caro, lujoso, incluso prestigioso. Durante toda la década de 1930 y principios de la de 1940, las camionetas familiares con madera auténtica se vendían sistemáticamente a un precio más alto que los automóviles estándar de la misma marca. Tener una Buddy era sinónimo de estatus. Ford, por supuesto, no estaba dispuesto a dejar que Chevrolet se llevara toda la gloria. En 1936 abrieron su propia planta gigantesca dedicada exclusivamente a la producción de carrocerías de madera en Iron Mountain, Michigan. Y no era una fábrica cualquiera, estaba ubicada en la península superior del estado y utilizaba madera proveniente directamente de sus propios bosques privados cerca del lago Superior. Sí, Ford era literalmente dueño de bosques enteros y enviaba carrocerías completas de madera a todas sus plantas de ensamblaje en Norteamérica. Pero las Woodies tenían un secreto sucio y bastante incómodo, eran un auténtico dolor de cabeza mantenerlas en buen estado. La madera necesitaba atención constante. Barnizarla cada cierto tiempo, revisar que no hubiera podredumbre, asegurarse de que todas las juntas estuvieran perfectamente selladas. Básicamente tenías que tratar tu coche como si fuera un mueble antiguo de valor incalculable. Imagínate tener que renovar tu vehículo como si fuera una mesa de caoba cada año. No, gracias. El verdadero punto de inflexión definitivo llegó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 Willys, sí, la misma empresa que fabricaba los Jeep, lanzó algo completamente revolucionario, la primera camioneta familiar de producción en serie totalmente de acero. Aunque mantenía los laterales con apariencia de madera falsa pintada, porque la gente todavía asociaba la madera con calidad, estructuralmente era 100% acero. Esto fue enorme. En 1949 Plymouth presentó el Suburban, una camioneta completamente de acero que se veía espectacular y que no te obligaba a convertirte en carpintero aficionado para mantenerla. Tras el lanzamiento del Plymouth Suburban en 1949, las camionetas con madera estructural auténtica fueron discontinuadas por completo. Sí,
Algunas marcas siguieron usando molduras decorativas de madera hasta mediados de los años 50, pero después de eso todo era falso, simples gráficos de vinilo que simulaban veta de madera. Y cuando lo piensas bien, eso es una metáfora perfecta de cómo estaba cambiando el propio Estados Unidos en esa época. Y ahora sí, llegamos a la parte verdaderamente buena. La época dorada absoluta de la camioneta familiar. Si quieres entender por qué las camionetas familiares se volvieron tan increíblemente populares, tienes que entender el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del nacimiento masivo de los suburbios, la construcción del sistema de autopistas interestatales y, por supuesto, el famoso baby boom. De repente, millones y millones de familias estadounidenses necesitaban un vehículo que pudiera con familias más grandes, con viajes más largos y con absolutamente todas las demandas del nuevo estilo de vida suburbano americano. La década de 1950 fue cuando todo realmente explotó. En 1950 las camionetas familiares representaban menos del 3% del volumen total de producción de automóviles en Estados Unidos. 10 años después, a finales de la década, ya rozaban casi el 17% del mercado total. Piénsalo bien, en solo una década pasaron de ser un producto de nicho a representar prácticamente 1 de cada 5 automóviles que se vendían en el país. Y en 1958 ocurrió algo absolutamente histórico. Dentro de toda la gama de modelos de Plymouth, el estilo de carrocería más vendido no fue el sedán, no fue el coupé, fue la camioneta familiar. ¿Qué fue exactamente lo que hizo tan especiales a esas camionetas durante esa época dorada? Bueno, para empezar, eran absolutamente gigantescas. Estamos hablando de auténticos yates terrestres sobre ruedas. No eran simplemente coches grandes, eran verdaderas salas de estar rodantes con capacidad para toda la familia y medio vecindario. Tomemos como ejemplo concreto el Ford Country Squire del año 1968. Esa bestia medía más de 218 pulgadas de largo, lo que equivale a más de 18 pies de principio a fin. Para que te hagas una idea real, un Chevrolet Tahoe moderno, que todo el mundo considera enorme, mide solamente alrededor de 210 pulgadas. Sí, has leído bien, el todoterreno gigante de hoy es más pequeño que la camioneta familiar del abuelo. Pero no era solo una cuestión de tamaño bruto. Estas camionetas representaban algo mucho más grande que ellas mismas. Eran el símbolo máximo del sueño americano en su versión más pura. Los estadounidenses, después de los años duros de la Gran Depresión y de la guerra, querían absolutamente todo: una familia numerosa, una casa grande en los suburbios, hobbies, tiempo libre, ocio y, por supuesto, un toque de prestigio social. Y la camioneta familiar era el primer vehículo verdaderamente multiusos que podía entregar todo eso en un solo paquete. La variedad que existía en esa época era simplemente alucinante. ¿Recuerdas cuando te dije que en 1976 había 62 modelos diferentes? Permíteme explicarte con detalle lo que eso significaba en la práctica. Había camionetas de 2 puertas y de 4 puertas, con pilares y sin pilares, las famosas hardtop, con 2 filas de asientos y con 3 filas completas, algunas con la tercera fila orientada hacia atrás, otras con asientos auxiliares que miraban hacia los lados. Los portones traseros por sí solos eran una maravilla de la ingeniería de la época. Algunos se abrían como puertas normales, otros caían hacia abajo como en una pickup, y General Motors incluso inventó el famoso diseño de concha bivalva, clamshell, en el que el portón trasero desaparecía completamente del camino cuando se abría, quedando oculto bajo el piso y en el techo. La década de 1960 trajo todavía más innovación y locura creativa. Esa fue la era del Oldsmobile Vista Cruiser y del Buick Sportwagon con su techo elevado y sus tragaluces de cristal. Sí, has oído bien. Los techos panorámicos no son ninguna novedad de los coches modernos. Buick y Oldsmobile ya ponían paneles de vidrio en el techo de sus camionetas en los años 60. Existían camionetas compactas como el Ford Falcon Wagon, camionetas de tamaño intermedio y, por supuesto, los monstruos Full-Size que podían acomodar cómodamente a 9 personas, bueno, cómodamente si no te importaba estar hombro con tus hermanos y primos. Déjame hablarte ahora del impacto cultural que tuvieron estas camionetas.
En la década de 1960 y principios de la de 1970, si eras una familia estadounidense de clase media, lo más probable es que tuvieras una camioneta familiar. Era simplemente lo que se hacía, punto. No eran solo un medio de transporte, eran el auténtico cuartel general móvil de la familia americana. Prácticas de fútbol, compras semanales de comestibles, viajes de camping, trayectos largos hasta la casa de la abuela que estaba a 3 estados de distancia, la camioneta lo hacía absolutamente todo sin rechistar. Y el marketing, el marketing era otra obra maestra. Ford bautizó a sus versiones tope de gama como Country Squire para hacerte sentir como un auténtico lord rural, un terrateniente con estilo. Chrysler tenía la línea Town and Country para que sintieras que tu coche era igual de cómodo tanto en la ciudad como en el campo. Cada fabricante ofrecía sus propios paquetes de acabados con vetas de madera, aunque en los años 60 ya todo era vinilo falso. A la gente le encantaba. Esa imitación de madera gritaba, lo logré en la vida, mucho más fuerte que cualquier emblema cromado que pudieran ponerle. Y no creas que eran lentas o aburridas de conducir. De ninguna manera. A finales de la década de 1960 podías pedir una camioneta familiar con un motor Big Block V8 que movía a todo ese mastodonte sin problemas. Estamos hablando de motores de más de 400 pulgadas cúbicas en algunos casos. Sí, es cierto que consumían gasolina como si no hubiera un mañana, alrededor de 8 a 10 millas por galón en el mejor de los casos, pero la gasolina era baratísima y Estados Unidos se sentía en la cima del mundo. ¿Qué podía salir mal? Bueno, pues ahora viene la parte en la que tengo que hablar de los números reales. Sé que algunos de ustedes están pensando, no, ahora viene la parte aburrida de las finanzas, pero quédense conmigo porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. A primera vista, el negocio de las camionetas familiares parecía absolutamente fantástico hasta principios de los años 70. Las ventas eran fuertes, las ganancias eran buenas y Detroit estaba fabricando station wagons tan rápido como las líneas de producción podían sacarlas. Pero había señales de alarma si sabías dónde mirar. Déjame explicártelo como si estuviéramos en un episodio de Shark Tank. Cuando diriges un negocio, lo ideal es mantener los costos de producción lo más bajos posible y los precios de venta lo más altos posible. Es bastante simple, ¿verdad? Pues el gran problema de las camionetas familiares era que eran extremadamente caras de fabricar. Tenías todas las piezas mecánicas de un sedán normal, pero además necesitabas un chasis más largo, un techo más grande, más superficie de vidrio, más asientos, una suspensión mucho más resistente para soportar todo ese peso y esa carga extra, y encima no podías cobrar mucho más dinero por ellas que por un sedán convencional. En 1970, cuando se alcanzó el récord histórico de 972.212 unidades vendidas, lo que representaba el 10% del mercado total de automóviles, los tres grandes fabricantes ganaban dinero decente con cada unidad, pero no era un dinero espectacular. De hecho, los márgenes de beneficio eran bastante mejores en los sedanes normales porque eran mucho más simples y baratos de producir. Pero mientras el volumen de ventas se mantuviera alto, todo estaba bien. Y entonces llegó octubre de 1973. En octubre de 1973 la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPEP, anunció que impondría un embargo total sobre el petróleo. Si no viviste esa época, es difícil transmitir lo absolutamente locas que se pusieron las cosas. El precio del barril de petróleo se disparó casi un 300%, pasando de $3 a casi $12 por barril a nivel mundial. Imagínate despertarte mañana y descubrir que la gasolina cuesta de repente 4 veces más que ayer. Eso fue exactamente lo que les pasó a los estadounidenses. El impacto fue inmediato y brutal. Desde el verano de 1973, e incluso antes, desde 1972, empezaron a aparecer colas interminables en las gasolineras. La gente esperaba horas y horas solo para poder llenar el tanque. Y cuando por fin llegaban a la bomba, muchas veces estaban limitados a 10 galones o menos. Algunas estaciones implementaron el famoso sistema de racionamiento par impar según el último número de la placa. Fue un caos absoluto. Y ahora podrías pensar,
Bueno, eso afectó a todos los coches por igual, ¿no? Pues no, te equivocas. Las camionetas familiares eran especialmente vulnerables porque eran auténticas devoradoras de gasolina. Estamos hablando de vehículos que, en un día bueno, hacían entre 10 y 12 millas por galón. Cuando el precio de la gasolina se cuadruplicó y encima apenas se podía encontrar, de repente esa enorme camioneta estacionada en la entrada de tu casa dejó de parecer el sueño americano y empezó a parecer un ancla de plomo alrededor de tu cuello. Las cifras de ventas cuentan el resto de la historia. Después de alcanzar ese pico de casi 1 millón de unidades en 1970, las ventas empezaron a caer. Y entre 1974 y 1975 ya se habían desplomado por completo. Las camionetas familiares de tamaño completo fueron las que más sufrieron. Chrysler fue el primero en ver la tormenta venir y en 1978 discontinuó por completo sus modelos Fossas. Piénsalo, uno de los 3 grandes fabricantes simplemente dijo hasta aquí llegamos y abandonó totalmente el segmento. Pero espera, que la cosa se pone peor. Las camionetas no solo eran caras de mantener para los propietarios, también eran caras de fabricar para las marcas. Y encima, la industria automotriz americana se enfrentaba a nuevos desafíos regulatorios. En 1972 se introdujeron las primeras normas federales de emisiones, lo que obligó a los fabricantes a gastar millones y millones de dólares en rediseñar los motores. Los grandes V8 que movían esas camionetas tuvieron que ser descafeinados para cumplir con los nuevos estándares, y eso los hizo todavía menos eficientes en consumo de combustible. Así que llegamos a finales de los años 70 y la camioneta familiar está en serios problemas. Pero, honestamente, la crisis del petróleo y las normas de emisiones fueron solo el comienzo. El verdadero asesino mortal estaba a punto de aparecer y vino de un lugar completamente inesperado, de la propia Chrysler, la misma compañía que acababa de renunciar a las camionetas de tamaño completo. Lee Iacocca acababa de tomar el control de una Chrysler al borde de la bancarrota. Necesitaban algo revolucionario, no simplemente evolutivo. Y en 1984 lo lanzaron, la minivan. La Dodge Caravan y la Plymouth Voyager lo cambiaron absolutamente todo. Las minivans hacían mejor el trabajo de transporte familiar que las camionetas tradicionales y, encima, eran mucho más baratas de producir y de comprar. Piénsalo, tenían más espacio interior útil que cualquier station wagon, pero con una longitud total más corta, tenían puertas corredizas que facilitaban enormemente subir y bajar a los niños en los estacionamientos. Estaban más altas, lo que daba mejor visibilidad al conductor. Estaban construidas sobre plataformas de automóvil normal, por lo que se manejaban mejor que las furgonetas tradicionales pero podían llevar más carga que cualquier wagon. Fue un golpe de genialidad absoluta. Pero había otro factor del que casi nadie habla, la imagen. En la década de 1980 la camioneta familiar ya se había convertido en el símbolo del aburrido habitante de los suburbios de los años 50 y 60. Si eras un baby boomer que habías crecido sentado en la tercera fila mirando hacia atrás en el Country Squire de tus padres, lo último que querías era comprarte exactamente lo mismo. Querías algo que dijera yo soy diferente a mis padres. La minivan era lo suficientemente distinta como para sentirse fresca y moderna. Y luego llegó el golpe de gracia definitivo, y vino desde Japón llevando botas de montaña. Me refiero a la revolución de los SUV. Sí, los SUV existían antes, el Suburban, el Wagoneer, el Bronco, pero eran vehículos basados en chasis de camión que se manejaban como tales. El Jeep Cherokee de 1984 fue diferente, más pequeño, con 4 puertas reales, diseño moderno y, sobre todo, marketing de estilo de vida. No estabas comprando un camión, estabas comprando aventura, capacidad off-road y una imagen de libertad. Luego llegaron el Toyota 4Runner en 1984, el Nissan Pathfinder en 1986, el Ford Explorer en 1990. Cada uno se llevó otro pedazo del mercado que antes pertenecía a las camionetas familiares. A principios de los 90 ya no había vuelta atrás. Los pocos fabricantes americanos que quedaban perdían dinero con cada station wagon que vendían.
En 2004 solo quedaban 26 modelos en todo el mercado estadounidense. En 2016, apenas 8. Los últimos supervivientes fueron especialmente tristes. La Ford Taurus Wagon se discontinuó en 2005, la Focus Wagon en 2008, y GM aguantó un poco más con los Peabody, Caprice, Roadmaster y Oldsmobile Custom Cruiser, pero incluso ellos tiraron la toalla en 1996. Y el insulto final, muchas de esas últimas camionetas eran simplemente el mismo coche con distintas parrillas y emblemas. Lo que realmente selló el destino fue una tormenta perfecta de factores. Los estándares CAFE, Corporate Average Fuel Economy, castigaban duramente a los automóviles grandes y sedientos, pero los light trucks, SUV y pickups, tenían reglas mucho más laxas. Así, podías fabricar un Suburban que consumiera más que un Caprice Wagon y enfrentarte a menos multas regulatorias. Los márgenes de beneficio en los SUV eran obscenos, costaba apenas $1,000 más fabricar un Explorer que un Taurus, pero se vendía por entre $5,000 y $10,000 más. Los estadounidenses se convencieron a sí mismos de que necesitaban SUV por seguridad y capacidad, aunque el 99% nunca salía del asfalto. Y la ventaja de seguridad se reducía básicamente a ser más grande que el otro coche. Entonces, ¿dónde estamos hoy? La camioneta familiar americana no está simplemente muerta, está en coma profundo, y los únicos que intentan mantenerla viva con respirador artificial son los fabricantes europeos. Audi con su Savane, Volvo con las D-Series, BMW con los Touring, Mercedes con los Estate, porque aparentemente decir Station Wagon se ha convertido en una mala palabra. En 2015 las ventas de Wagon en Estados Unidos representaron solo el 1,1% del mercado total, 188.959 unidades. Ford vende más F-150 en 2 meses. Y aquí viene la ironía más grande de todas, los crossovers que dominan hoy el mercado son, básicamente, station wagons elevadas con plástico negro en los pasos de rueda. El Subaru Outback de 1994 fue el primero en descubrir el truco: toma una Legacy Wagon normal, súbela unos centímetros, ponle un look más robusto y véndela como algo completamente nuevo. Los americanos la compran como locos, siempre y cuando no la llames wagon. Hubo intentos valientes de resucitarlas, el Cadillac City Sport Wagon, 2010 a 2014, precioso y con opción V8, el BMW Serie 5 Touring, solo 400 unidades vendidas en 2009 antes de abandonarlo, el Buick Regal Thorax, 2018 a 2020. Cómodo, práctico y razonable de precio, y todos fracasaron estrepitosamente. ¿Qué haría falta para que vuelvan? Honestamente, creo que el barco ya zarpó. La infraestructura americana está diseñada para SUV y crossovers, los estacionamientos, los drive-thru, y sobre todo nuestra autoimagen colectiva. Nos hemos convencido de que necesitamos sentarnos altos, de que necesitamos posición de mando, de que en cualquier momento podríamos tener que cruzar un río camino al entrenamiento de fútbol. Solo veo 2 escenarios posibles: gasolina a $10 el galón de forma sostenida o un cambio cultural masivo hacia la eficiencia. Pero incluso entonces, somos tan tercos que probablemente inventaríamos SUV más pequeños antes que admitir que una wagon baja tiene más sentido. Investigar este video me hizo darme cuenta de algo que me entristece: yo nunca viví la verdadera época dorada de las camionetas. Cuando nací ya estaban en franca retirada. Solo alcancé a ver los últimos rezagados. Algún country skid oxidado en el estacionamiento del supermercado o el Volvo 240 de algún vecino que se negaba a jubilarse. Ver una era como avistar una especie en peligro crítico de extinción. Lo que hacía especiales a las camionetas no era su consumo horrible, ni su manejo de sofá, ni siquiera su estética. Seamos honestos, muchas eran bastante feas. Era lo que representaban: la familia americana clásica, mamá, papá, 2,5 hijos y un perro llamado Spot. Los viajes largos jugando al bingo de matrículas, las peleas de hermanos, los niños haciendo muecas mirando hacia atrás sin cinturones ni airbags, solo 1/8 de pulgada de vidrio entre ellos y la carretera. Eran testimonios rodantes del optimismo americano desmedido. ¿Quién más construía un coche que hacía 10 millas por galón en plena crisis del petróleo?
¿Quién más ponía una tercera fila mirando hacia atrás solo porque era divertido? ¿Quién más pegaba madera falsa y decía sí, queda genial? Solo nosotros. Cuando murieron perdimos practicidad real, cabe una lámina de contrachapado 4x8 en tu crossover sin abatir asientos, perdimos variedad, perdimos carácter. Hoy todos los crossovers parecen clones inflados de un mismo sedán. La gran lección es que en Estados Unidos no siempre compramos lo más racional, compramos lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Los SUV nos hacen sentir seguros, altos y aventureros aunque nunca salgamos de los suburbios. Las wagons nos hacían sentir prácticos. Y nadie quiere sentirse solo práctico. También nos enseña lo rápido que cambian las modas, en una sola generación pasaron del 17% del mercado a cero. Los SUV podrían correr la misma suerte mañana. Así que ahora te pregunto a ti, directamente. ¿Recuerdas viajar en una camioneta cuando eras pequeño? ¿Qué modelo tenía tu familia? ¿El clásico Country Squire con paneles de madera? ¿Un Volvo indestructible? ¿Un Vesta Cruiser con techo de cristal? ¿Qué crees que realmente mató a la camioneta familiar? ¿Estás de acuerdo conmigo en que fue una combinación letal de crisis del petróleo, minivans, SUV versus normas café e imagen? ¿O crees que había algo más? ¿Echas de menos que las auténticas camionetas familiares sigan siendo una opción real, o piensas que los crossovers y SUVs son simplemente mejores? Para los que tuvieron una siendo adultos, no solo de niños, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Estabas luchando contra el estereotipo del aburrido padre suburbano? ¿O abrazaste la practicidad sin complejos? ¿Y por qué te deshiciste de ella al final? Sé honesto, ¿fue porque necesitabas algo diferente o porque querías algo que se viera más cool? Si mañana sacaran una camioneta moderna auténtica, larga, baja, 3 filas, V8 o híbrido, y sí, con vinilo de madera falsa, ¿la comprarías? Petroleas. ¿Cuál es tu station wagon favorita de todos los tiempos? Americana, europea, japonesa. Da igual. Y por último, ¿crees que volverán alguna vez a Estados Unidos o estamos condenados a seguir subiendo más y más alto hasta que todos conduzcamos monster trucks? ¿Hay esperanza para los que pensamos que cuanto más bajo, mejor? Déjame todo eso en los comentarios. Quiero leer tus historias, tus recuerdos y tus opiniones, porque esto no es solo la crónica de un tipo de carrocería, es parte de la historia de todos nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.